Entonces, el ejercicio en cuestión es un ejercicio de prensa hidráulica, ¿ya? Me dice, a una prensa hidráulica se le aplica una presión de tanto. Recuerden, Newton sobre metro cuadrado es Pascal también, ¿ok? Si tienen dudas de eso. En el pistón angosto. ¿Por qué pistón angosto? Porque recuerden que una prensa hidráulica no es nada más que un aparato que tiene como una sección pequeña. A ver esta línea. Una sección pequeña y tiene una sección un poco más ancha, ¿ok? Entonces, calcular cuál debe ser el diámetro del pistón ancho para que levante un peso de 2000 newton. Entonces acá hay un peso de 2000 newton. Y dice que en el pistón angosto es en el que se aplica la presión, lo voy a llamar 1, de 15.915,457 newton sobre metro cuadrado. Entonces, calcular ese diámetro, la presión en ambos pistones en dinas sobre centímetro cuadrado, y si el pistón angosto baja 20 centímetros, ¿cuánto sube el pistón ancho? Esa pregunta, el inciso C, es lo más complicado que les podría llegar a tocar en prensa hidráulica. Pero bueno, de que lleguemos a su tiempo. Por ahora, resolvamos. Entonces, recuerden que la prensa hidráulica aplica el principio de Pascal, por lo tanto la presión en el punto 1 va a ser la presión en el punto 2. ¿Por qué? Porque la presión en un líquido confinado se expande por todos los puntos del mismo, ¿no? Entonces, si a esto yo lo llamo punto 2, yo puedo decir que la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Pongo inciso A y la presión es igual a fuerza sobre área, ¿no? Pero no, lo voy a poner acá un poco más general. La presión es igual a fuerza sobre área. Entonces, la presión 1, voy a reemplazar la presión 2 en el punto 2. ¿Cuál es la fuerza que está ejerciendo presión? El peso, ¿no? El peso. ¿Y sobre qué área? El área del punto 2. Y de hecho, en el área 2 está la variable que quiero encontrar, ¿no? ¿Por qué? Porque los pistones son de forma circular. Entonces, el área de un círculo o es pi por radio cuadrado o pi por diámetro cuadrado dividido entre 4. En este caso, utilizaremos el de diámetro cuadrado entre 4 para calcular el diámetro directamente, porque eso es lo que me pide. ¿Cuál es el diámetro del pistón ancho para que levante un peso de 2000 newton? Entonces, acá si despejo área 2 va a ser igual a peso sobre presión 1, ¿correcto? Entonces, como el pistón es circular, el área va a ser pi por diámetro 2 al cuadrado dividido entre 4. Y esto va a ser igual al peso sobre presión 1. Si yo acá despejo diámetro, voy a tener que el diámetro 2 va a ser igual. Este 4 que está dividiendo pasa a multiplicar, 4 veces el peso. Pi que está multiplicando pasa a dividir, presión 1. Y como está al cuadrado, aplico raíz. Por favor, ayúdenme con la calculadora. Sería raíz cuadrada de 4 por 2000 newton sobre pi por la presión. Que la presión en el punto 2 es la misma que en el punto 1, así que es 15.915,457. Voy a borrarle las unidades porque no entra bien, pero ustedes en su examen lo ponen, ¿no? ¿Cuánto sale eso, por favor? Raíz de 4 por 2000 sobre pi por 15.915,457. Aunque acá el peso es newton, la presión es newton sobre metro cuadrado, newton con newton se va, queda metro cuadrado y raíz de metro cuadrado metro, ¿no? Que es la unidad de diámetro. ¿Cuánto sale? Me salió 0.4. Okay. 0.4. Sí, 0.41, 0.4. 0.4, 0.41, 0.4. Ok. Nice then. Entonces, inciso A, listo. Nada del otro mundo, como les dije, en sí la parte de presión hidráulica es de los ejercicios más fáciles que nos podemos encontrar, ¿no? Entonces, en el B, esta pregunta es más o menos trampa, si quieren verlo de una manera.
la presión en ambos pistones en dinas centímetro cuadrado. Acá lo único complicado es si no se acuerdan cuánto es una dina, ¿sí? ¿Por qué? Porque la presión en ambos pistones, la presión 1, yo sé que va a ser igual a la presión 2. Por lo tanto, las dos presiones van a ser 15.915. ¿Sí? Que si tienen tiempo pueden demostrarlo. Podrían poner esto. Podrían poner presión 1 igual a 15.915,457 y poner presión 2 es igual al peso sobre el área 2. Reemplazar 2000 newton sobre el área 2, que será pi por diámetro 2, 0,4. Diámetro al cuadrado dividido entre 4. Pero acá sí les va a variar un poco, porque como el 0,4 debe tener más decimales, ahí les va a salir un poco desvariado. Pero si utilizamos todas las decimales, debería salir lo mismo. ¿Sí? Entonces, newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. Si quieren ser un poco más quisquillosos, por decirlo así, ¿no? En este caso decimos son iguales. Y ya lo que nos queda es convertirlo. Voy a usar una diapositiva extra para el inciso C mejor. ¿Para qué estar tacañando? Presión 1 igual a presión 2 va a ser igual a 15.915 newton sobre metro cuadrado. Un newton es 10 a las 5 dinas, ¿correcto? Corríjame si no es así. 10 a las 5 dinas. Y el último, que es un metro, es 100 centímetros. Pero hay que elevarlo al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto les sale eso? $15.915,457 por 10 a la 5 entre 100 al cuadrado. ¿Verdad? Sin comas. No sé si estará bien, pero me sale 1.591.545.7. Punto 7. Ahí. Y Gabriel dice que está mal. ¿Te faltó esa coma? ¿Me puedes iniciar, por favor? Dime sobre centímetro cuadrado. A ver. Le doy un check rápido. A mí me salió coma 57. A ver. A mí me sale coma 57. Acá el resultado me salió coma 7 y Gabriel me dijo sin decimales. ¿Cuánto le sale? Es calculadora. 15.915.457 por 10 elevado a la 5 sobre 100 al cuadrado. Sí, me sale el punto 57. ¿Sí? Me sale punto 57. ¿Ok? Sí, sí, que a mí me faltó un 0. Está bien lo que usted dice, auxiliar, está bien. Ahí, ok. Entonces, bueno, eso. Hasta acá no creo que ninguno tenga alguna duda, ¿verdad? ¿O sí? Todo fácil, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo más complicado de esta cosa? Pues lo siguiente. Me está diciendo, si el pistón angosto baja a 20 centímetros, ¿cuántos centímetros sube el pistón ancho? Pobre del que piense 20 centímetros, ¿no? Porque nada que ver. Analicemos la situación.
Entonces, inicialmente tengo la prensa hidráulica así, ¿no? Algo ahí. Ok. Y me dice el pistón angosto baja 20 centímetros. Entonces va a estar más o menos por acá. Ahí, estaba ahí inicialmente y lo que bajó es 20 centímetros. ¿Correcto? Entonces, obviamente, si yo empujo un lado, el otro se va a levantar. Es el chiste de una prensa hidráulica, poder levantar el peso empujando de un lado al otro, ¿no? Entonces, esto de acá se va a levantar una cierta distancia. Y digamos que inicialmente estaba acá. Y yo quiero saber esta altura, la altura que sube, porque esto es la altura que baja. Si esto fuese su examen, ¿cómo lo resuelven? ¿Mm? Sinceramente no sabría, o sea, exactamente, ¿no? Pero si son iguales, ¿no? Las que son la distancia. Si uno baja 20, el otro te va a subir 20, ¿no ve? Por lo tanto, la distancia sí, en este caso sería 20 más, ¿no ve? No, no. O, Es, o el doble. no, tampoco. De hecho, incluso sería menos. Les doy esa pista, sería menos. Lo que variaría sería la presión, no, el volumen, ¿no? O sea, el volumen van a ser los mismos, obviamente, porque este Eh, va a descender. Ajá. Y el otro, como es un área más grande, va a ocupar un volumen mayor, o sea, que tendríamos que calcular los volúmenes y de ahí sacar. Exactamente. Exactamente. Pues eso mismo. La cosa es que el volumen que baje va a ser igual al volumen que suba, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro tiene líquido, ¿ok? Entonces, si yo estoy moviendo una cantidad de volumen acá, eso no va a desaparecer porque dentro tiene un líquido incompresible, ¿sí? Entonces, esa cantidad de líquido al otro lado va a subir, ¿ok? Pero aquí hay un problema, ahorita van a ver cuál. Ok, entonces yo sé que el volumen que baja va a ser igual al volumen que sube. Entonces, el volumen que baja va a ser el área 1 por la altura que bajó, ¿no? O sea, toda esta cantidad de volumen. Voy a borrarlo rapidito para que no confunda. O sea, la cantidad de volumen que hay acá, eso. Y obviamente, ¿por qué les decía que subirá menos? Porque como es un pistón angosto, un volumen así, qué sé yo, como en el pistón ancho es más ancho, obviamente, ese volumen pequeñito, al estirarlo para que sea del tamaño del pistón ancho, no va a subir tanto, no va a seguir manteniendo sus 20 centímetros, ¿no? Pero tenemos que encontrar eso. Entonces el volumen que sube va a ser igual al área 2 por la altura que sube. Entonces, yo quiero despejar la altura que sube, así que la altura que sube será área 1 sobre área 2 por altura que baja. ¿Correcto? Antes de nada, ¿me entienden lo que acabo de explicar, verdad? Sí, clarísimo. Sí, ok. Entonces, aquí, el área 1, ¿puedo calcularla? A ver, el área 2, yo sé, el diámetro que acabo de encontrar es el diámetro 2, ¿sí? Acabo de encontrar el diámetro 2. Lo voy a anotar acá arribita, como diámetro 2 igual a 0,4 metros, ¿ok? Entonces, el área 2 puedo encontrarlo, porque si tengo el diámetro es pi por diámetro 2 elevado al cuadrado dividido entre 4, ¿sí? Ahora, yo recuerdo que la presión al punto 1 va a ser igual a la presión al punto 2, así que la presión 1 va a ser igual a la presión al punto 2. Y la presión 1 va a ser la fuerza que esté haciendo por dividido entre el área 1, ¿no? Y en la presión al punto 2 va a ser, estaba el peso sobre el área 2. Si despejo el área 1, tendré igual a área 2 por fuerza 1 sobre, sobre el peso. ¿El área 2 la puedo encontrar? Sí. ¿El peso lo conozco? Sí. ¿La fuerza 1? No. No la encuentro. Ok, vámonos por otro lado. Quedémonos con que fuerza 1 sobre área 1 va a ser igual a presión 2, porque la conozco. La presión 1 es igual a la presión 2. Si despejo acá, área 1 va a ser igual, acá fuerza 1 es lo que no tenía. Área 1 va a ser igual a fuerza 1 sobre presión 2.
¿Conozco la presión 2? Sí. ¿Conozco la fuerza 1? No. ¿Qué hago ahí? Despejar fuerza 1 y reemplazar la fórmula en otra fórmula. O sea, pone fuerza 1 va a ser igual a área 1 por presión 2 y lo coloca en lugar de la de arriba. Ok, buena idea. A ver, probemos. Fuerza 1 va a ser igual a presión 2 por área 1. Y si pongo acá esto, es que, fíjate, vas a ver. Fuerza 1 acá será área 2 por presión 2 sobre área 1 dividido. Jesús mira y sin dormir. ¿Ah? Ok. Ahora, aquí, si yo, de hecho no me serviría de mucho, ¿no? Porque fíjate en esto. Tendría que presión 2 es igual a, bueno, no, de hecho pasa esto. Te iba a demostrar cómo se simplifica 1 a 1, pero es tan simple como que área 1 se iría con área 1. Y lo cancelamos. Otra opción. Otra opción. Acá algo que me hiciste dar cuenta igual que no lo había probado, que veamos si funciona. ¿Qué tal si hallo el valor del volumen y lo calculo? No podría tampoco, porque de hecho la altura que sube es mi incógnita, ¿no? Y no tengo el área, y el área 2 sí la tengo. Y en el otro lado es el área 1 mi incógnita. Así que de una u otra manera no puedo encontrar el área 1. ¿Qué hago ahí? Juega con la presión, con los newton, con la fuerza esta, ¿no? O sea, querés seguir por este lado, ¿no? Claro, no tengo más datos. Claro, es que, mira. Es que lo que te acabo de decir que se cancela es esto. Mira. Vamos a hacer esto. Yo sé que área 2 va a ser igual a, área 1 va a ser igual a área 2 por lo que acabo de encontrar acá de fuerza 1, que es presión 2 por área 1 sobre el peso. Pasa que acá se está simplificando todo, porque mira, área 2 va a ser igual a, presión 2 va a ser igual a peso sobre área 2 por área 1 sobre el peso. Entonces peso con peso se va, área 2 con área 2 se va, área 1 con área 1 se va y 1 igual a 1. Por eso. Nos falta un dato. Ese fue el problema de mi examen. Falta un dato. No hay más manera de trabajar, ¿no? ¿O alguien tiene alguna idea? Se me ocurre que se podría derivando, ¿no? Hay alguna forma de controlar Derivando. ¿Qué querés derivar? la relación entre volumen que baja y volumen que sube. Porque hay una relación, ya que sea por la presión o... Claro, pero es que por mucho que derives o integres, al final vas a acabar teniendo básicamente las mismas variables. Y la cosa es que estás derivando dos miembros que los dos tienen incógnitas. ¿Entendés? En los dos lados hay incógnitos. Por eso. En este caso, yo lo que hice fue dejar la área 1 como un valor a introducir. Y eso es lo que el ingeniero me puso bien, porque el ingeniero mismo se vuelve a revisarlo, vio que faltaba un dato. ¿Sí? Porque por mucho que quiera jugar con la fórmula, al fin y al cabo siempre me acaba faltando uno. No sé si entienden. Como fórmula que da, como una ecuación. Exactamente, porque yo lo que hice fue calcular cuánto queda altura que baja dividido entre área 2 y ese resultado que me queda, multiplicarlo por área 1. Como no me dio el dato, pues lo dejo así para que cuando se descubra lo que es el área 1 se encuentre. Entienden, ¿no? O sea, entienden que falta un dato en este ejercicio, ¿verdad? Calderón, el ingeniero de física 1, nos daba sin ningún dato y teníamos que resolver a pura fórmula despejando. Al final queda una fórmula para ese tipo de ejercicio, digamos, cosas que reemplazás y al toque te resuelve, ¿no? Exactamente. En este caso, no sé si sería una prueba del ingeniero, porque tiene algunas veces que pone así ejercicio de esta manera, como tipo, si no hay más, dejarlo así, ¿no? Dependiente de una variable. ¿Ok? Porque esto mismo, como les digo, el ingeniero me lo puso como bien. Así que, bueno. Entonces, en este caso, el área que baja, ¿cuánto baja? 20 centímetros, ¿no? 0,2 metros, dividido entre el área 2, que será pi por
el diámetro 2, que era, a ver, no, pongámoslo un poco más acá, 0,4 metros al cuadrado dividido entre 4. A ver, voy a intentar ponerlo un poco más claro. ¿Ya? Vayan calculándolo, por favor. Voy a ponerlo esto un poco más arriba, que estoy acá tacañendo diapositivas sin ningún sentido. Altura que sube igual a altura que baja, que es 0,2 metros dividido entre el área, que sería pi por el diámetro 2, que es 0,4 metros elevado al cuadrado, dividido entre 4. Y esto por área 1. ¿Cuánto sale eso? O sea, sin poner el área 1, ¿no? Que no que le van a poner 0,2 sobre pi por 0,4 al cuadrado entre 4. ¿Cuánto le sale eso? Ay, déjame preparar este bebé. Hagan la operación sin el A1, ¿no? No le van a poner A1 en la calculadora. 0,2 sobre pi por 0,4 al cuadrado entre 4. 1,59 es 15. 1,59. Y fíjense con qué medida va a acabar esto. Esto es metro cuadrado, así que queda como 1 sobre metro. Como el área se mide en metros cuadrados, se simplificaría bien y quedaría el valor de altura. Y ahí quedaría. Yo le presenté esto, 1,59 por área 1, ¿sí? Y como no hay la variable, pues queda dependiente. No sé si entienden el ejercicio, o sea, la problemática en sí. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ok. Lo más importante acá es que se queden con que volumen que baja igual a volumen que sube. ¿Ok? Si hacemos simulacro mañana, obviamente esto no va a pasar, ¿no? Yo les voy a dar los datos que sean necesarios. ¿Sí? En todo caso, si fuese uno sin datos, sería de ir reemplazando en fórmulas para que se simplifiquen. No este caso. ¿Ok? Pero está claro, ¿no? ¿Todo claro? Ok. Si no hay ninguna duda, bueno. Pero lo entienden. De mí fue un momento de tensión al momento de mi examen, la verdad. Pero bueno. Ya. El siguiente. El medidor de Venturi. Esto es el ejercicio que es más largo, o sea, para mí es el más largo y más complicado de este tema en sí. ¿Ok? Porque es hidrodinámica utilizando un equilibrio hidrostático conectado, ¿no? Recuerden que el medidor de Venturi no es nada más que un aparatito que ayuda a calcular la velocidad de un fluido. Se nos fueron 40 minutos 30 minutos en un ejercicio de prensa hidráulica. My God. Bueno, vamos a ir deduciendo hasta donde podamos y ya seguimos en la siguiente reunión. Entonces, medidor de Venturi, aparatito que se utiliza para medir las velocidades utilizando un líquido manométrico, ¿sí? Se aprovecha los conceptos de hidrostática debido a las diferencias de presiones en dos puntos de un tubo y esas presiones generan una diferencia de altura en el tubo en U, ¿no? Porque, a ver, hagamos como una grafiquita rápida para que entiendan a qué me refiero. Voy a poner esto acá. Imagínense que antes de que empiece a fluir nada, un medidor de Venturi, si fuese este, inicialmente estaría así. Acá tiene su líquido manométrico. Si no estuviese fluyendo nada, inicialmente el líquido que tiene abajo estaría a la misma altura, ¿no? Pero, como ya habíamos visto, como ya explicamos en la anterior oscilatura, cuando hay flujo de movimiento en un tubo, ¿no? Cuando empieza a fluir algo, que en este caso dice que es aire. Está fluyendo aire. Como habíamos dicho, en una parte que sea de menor área que otra, va a haber menor presión, pero mayor velocidad.
Entonces, es por eso que se genera esta diferencia de alturas, porque antes de que pase nada, voy a poner acá, no fluye nada. O sea, sí, sin que le pongamos algo que pase, se va a quedar estático, se va a quedar a la misma altura el líquido manométrico. Pero, ¿por qué se da luego esta diferencia de altura? Porque la presión 2 es mayor que la presión 1. Entonces, en el lado ancho empuja más, ¿no? Hasta que se llega a un punto que la presión 1 más la presión de la columna de aire más la presión del líquido manométrico, por eso es que el líquido manométrico en este tipo de medidor de Venturi tiene que ser más denso que el aire que está fluyendo, para que una columna del líquido manométrico pueda igualar las presiones y genera la diferencia de altura, ¿no? Todo tiene su porqué. Entonces, como hay diferencia de presiones, presión 2 tiene mayor presión, así que, ¡pum!, diferencia de altura, ¿ok? Entonces, cuando se genera esta diferencia de altura, luego esta parte de acá acaba teniendo un equilibrio hidrostático, ¿sí? Porque está en un tubo en U. No va a fluir, solo genera diferencia de altura y se queda ahí. No va a hacer mucho más, ¿sí? Solo se queda quieto. Por eso se da como un equilibrio hidrostático. Y eso es lo que se aprovecha para calcular las velocidades. En este caso vamos a suponer que tenemos un valor de caudal, porque nos dice pasa 0,3 litros por segundo. Y tenemos las áreas. Y en este caso vamos a decir que queremos calcular la diferencia de altura. ¿Qué tanta diferencia hay? ¿Ok? Entonces, empecemos. Para empezar, anotemos nuestros datos. Pasa una corriente de 0,3 litros por segundo. Esto es caudal volumétrico, porque el litro es un volumen. Caudal volumétrico, 0,3 litros por segundo. Y si recuerdo bien, 1000 litros es 1 metro cúbico, ¿no? Entonces, esto sería 3 por 10 a la menos 4. Si no estoy mal. Si estoy mal, alguien dígame, Sergio, estás mal. Y yo voy a decir, ¿qué? Pero bueno. También me dan las áreas. Yo por si acaso, en mi auxiliatura, yo siempre lo paso al sistema internacional. Por tema de comodidad. Si ustedes quieren trabajarlo como esté, ya depende de ustedes, ¿no? Pero yo lo trabajo en sistema internacional porque luego siempre, por lo menos cuando yo lo estudiaba, a veces me confundía por tener en otro sistema, o algunos eran diferentes sistemas, o sea, estaba queriendo poner dinas con metros, ¿no? Y ahí es un lío, así que prefiero llevarlo todo igual. Pero eso ya depende de usted. Me dice que las áreas son 3 centímetros y 1 centímetro cuadrado. Es obvio que el área de 3 centímetros va a ser de la parte ancha, ¿no? Así que, del punto 1, ¿qué área va a tener? Pues la del 1 centímetro. También lo voy a llevar. 100 centímetros es 1 metro. 1 entre 100 al cuadrado, 100 por 100, pues Smith sería 1 por 10 a la menos 4. ¿Me lo confirman, por favor? ¿Por qué puse cúbico? Esto es cuadrado. ¿Me lo confirman, por favor? Y el área 2 sería 3 centímetros cuadrados. Y también lo voy a convertir. Y por lógica, pues me va a dar lo mismo. Pero solo que con 3, ¿no? Sale menos 4, ¿verdad? Se lo acabo de hacer en la cabeza desplazando comas. Ya. Listo. Entonces, tengo solo esos datos. También tengo la densidad del aire. Que no la voy a anotar como dato, solo está acá. ¿Ya? Densidad del aire. Así que es un momentito que mueva el chat y mueva a los participantes. Con menos esta nueva función de... ¿Cuánto tiempo queda? 4 minutos. Ya. Entonces, por ahora tenemos esto, ¿no? Y yo quiero calcular la diferencia de alturas. Entonces, como en el tubo en U se genera un equilibrio hidrostático, yo puedo decir que dos puntos que se encuentren a la misma altura van a tener la misma presión, ¿no? Entonces yo puedo tomar en cuenta un punto acá y un punto acá. Y puedo decir que este es un punto A y este es un punto B, ¿no? Y puedo decir que la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B. Eso es lo que les mencionaba en la anterior auxiliatura. Que al ser un equilibrio hidrostático se cumple eso de que en mismas alturas tiene la misma presión, ¿no? ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Si se acuerdan, cuando nosotros habíamos hablado la anterior auxiliatura
en las presiones en un punto es por hacer fuerza en un punto específico, ¿no? O sea, ¿qué significa que la presión es exactamente en este punto? Así que cuando nosotros hablemos de la presión del punto B, tenemos que tomar en cuenta la presión hasta ese punto y luego la presión del punto, obviamente. Entonces, en el lado B voy a tener presión en el punto 2 más, esto lo voy a llamar H sub T, ¿ya? Densidad ¿de qué? Del aire, porque el aire se esparce, ¿no? Se esparce por todo el medidor. Entonces voy a tener la densidad del aire, A, pongámosle, por gravedad por H sub T. Y en el punto A, ¿qué voy a tener? Voy a tener la columna del líquido manométrico, que en este caso me dice que es agua. Tiene sentido porque el agua es 1000 de densidad y fíjense que el aire es 1,2, ¿no? Es mucho más denso. De ahí yo ya puedo ir asumiendo que la altura no va a ser muy grande, porque si el agua es mucho más denso que, o sea, si el líquido manométrico es mucho más denso que el líquido que está fluyendo arriba, no le va a hacer falta mucha cantidad para poder igualar la presión, ¿no? Pero bueno, en el punto A vamos a tener la presión 1 más esta pequeña columna de aire, que lo voy a llamar HA, gravedad por H sub A, más la columna del líquido manométrico, que en este caso generalmente se le pone un prima, ¿no? O sea, se le pone un apóstrofe de densidad prima, por gravedad por H. Fíjense que esa altura es mi incógnita. Ok, antes de que se acabe el tiempo, ¿se entiende todo hasta acá? ¿Se entiende la parte del equilibrio hidrostático y esas cosas, no? Sí. ¿Sí? Ok. Para que no nos corte, les mando ahorita otro link y seguimos resolviendo, ¿ya? Nos vemos en unos minutos, para que no nos corte, porque ya queda 1 minuto y medio, y eso no es mucho. ¿Ok? Nos vemos en unos minutos. Y